Dicen que hay títulos que exageran, que le ponen más drama del necesario a historias que en realidad fueron pequeñas. Pero este no. Este apenas alcanza a insinuar un capítulo que, en ciertos pueblos serranos, todavía se cuenta en voz baja, como si pronunciarlo en voz alta fuera invitar a que regrese. El tanque mexicano que España compró y que se convirtió en la pesadilla de las guerrillas locales. Porque sí. Una máquina pensada para lucirse en ceremonias, para avanzar recta y lenta frente a autoridades, terminó metida en montes donde ni el sol entraba parejo, donde el viento cambia de dirección sin avisar y donde los caminos no están hechos para ruedas, sino para secretos. ¿Por qué un equipo creado para presumirse ante invitados terminó siendo mencionado como si fuera una leyenda nocturna? ¿Por qué un diseño que muchos llamaron humilde se volvió sinónimo de no hay escapatoria en zonas donde, hasta entonces, la sierra mandaba más que cualquier uniforme? Antes de empezar, comenta de qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal, porque lo que vas a escuchar hoy no suele aparecer en los libros oficiales, ni en los reportes que se guardan en oficinas con llave. Esto vive más en la memoria, en los rumores, en las miradas que se bajan cuando alguien pregunta ¿y ese tanque de dónde salió? Todo comenzó en un año raro, en una época en la que Europa todavía respiraba con dificultad, marcada por el eco de la Segunda Guerra Mundial, con países reconstruyéndose, con fronteras tensas, con decisiones que se tomaban en silencio para no provocar otro incendio. España, buscando modernizar parte de su equipo táctico sin llamar demasiado la atención, puso los ojos en un proyecto mexicano que muchos subestimaron desde el principio. México, por su lado, venía de años en los que la guerra mundial había obligado a improvisar, adaptar, fabricar con lo que se tenía, pensar soluciones para terrenos duros, para rutas complicadas, para mover gente y equipo en lugares donde un vehículo común se rinde. Y en ese contexto, nació un tanque que no destacaba por su tamaño ni por su apariencia. No tenía el aspecto imponente de los modelos europeos que aparecen en fotografías de archivo, esos monstruos de acero que parecen castillos rodantes. Este era distinto, más compacto, más ágil, con una forma que a primera vista algunos confundían con una camioneta blindada con ganas de ser grande. Pero lo que no se veía a simple vista era lo que lo hacía peligroso para quien lo subestimaba. Una adaptación especial para terrenos irregulares, como si hubiera nacido para caminos caprichosos, pedregales, barrancos, pasos estrechos, curvas imposibles. Un diseño pensado para avanzar donde el mapa se vuelve una sugerencia y no una ruta. El acuerdo se cerró casi en silencio. España compró unas pocas unidades, pocas, como quien compra un experimento, algo que se prueba lejos de los reflectores, sin imaginar que ese diseño aparentemente modesto iba a convertirse en pieza clave en operaciones donde incluso los exploradores más valientes dudaban antes de entrar. Cuando llegó al continente europeo, los oficiales españoles lo vieron y, bueno, digamos que algunos se rieron bajito. ¿Eso es un tanque?, murmuraban con una sonrisa torcida. Parece una camioneta blindada con complejo de grandeza, soltó un capitán creyendo que nadie lo escuchaba. Y en ese momento, todo parecía darles la razón, el vehículo no imponía con puro tamaño, imponía, si acaso, por lo extraño. Por la manera en que sus líneas parecían hechas para doblarse con el terreno. Por la forma en que su presencia no gritaba soy invencible, sino yo llego. La realidad cambió cuando los enviaron a regiones donde las carreteras parecían dibujadas por una serpiente nerviosa, donde el asfalto se acaba sin aviso y lo que sigue es tierra rota, piedra suelta, caminos que suben y bajan como si la montaña estuviera jugando a cansarte. Ahí, donde otros vehículos quedaban atrapados, donde los camiones se patinaban, donde el peso te hace perder control, el tanque mexicano comenzó a hacer algo que nadie esperaba, se movía con una confianza incómoda. Los soldados, primero incrédulos, luego asombrados, empezaron a apodarlo el Chapulín de Acero, porque subía, bajaba, giraba, trepaba, cruzaba, como si estuviera brincando sobre el terreno en lugar de pelear contra él. No era rápido como un relámpago,
Tampoco era silencioso como una sombra, pero su avance tenía una cualidad extraña, parecía inevitable. Los habitantes de los pueblos serranos apenas creían lo que veían. Un día escuchaban el rumor metálico a lo lejos, profundo, constante, sin prisa. Al día siguiente, lo encontraban estacionado en medio de un claro, como si hubiera aparecido sin aviso. Y lo más inquietante, nunca avanzaba con estruendo agresivo, no era un rugido rabioso, era un sonido grave y estable, casi paciente, como un animal grande que respira profundo antes de moverse. Ese detalle, el no se apura, fue el que lo volvió un susurro entre las guerrillas locales. Porque en la sierra, quien se apura suele equivocarse, y quien avanza sin prisa suele hacerlo porque sabe exactamente a dónde va. La frase nació como broma, pero se repitió tanto que terminó convertida en advertencia. Cuando escuches un motor que no se apura, escóndete, porque ese no viene a presumir, ese viene a quedarse. Al principio la decían riéndose, como para quitarle peso al miedo. Luego la decían serio, con los ojos bien abiertos. Los jefes de células rurales empezaron a reorganizar rutas. Había zonas que antes dominaban con confianza, senderos que eran suyos, pasos que conocían como la palma de la mano. De pronto, esos pasos se evitaban. No porque el tanque hiciera algo terrible en el sentido literal, sino por lo que representaba. Siempre llegaba, aunque el camino fuera imposible, no se rendía, aunque la tierra se volviera lodo, nadie entendía cómo, pero lograba colocarse justo donde menos lo esperaban. Y de ese misterio nació la sombra, una sombra metálica, discreta, pero inevitable. No era un monstruo de acero por tamaño, sino por presencia. Una presencia que aparecía justo cuando alguien creía tener control. Fue en ese ambiente, entre montes que guardaban secretos y pueblos que vivían con un pie en el silencio, que ocurrió el episodio que transformó al tanque mexicano de simple maquinaria en símbolo temido. Un episodio que muchos narran distinto dependiendo de quién lo cuente. Algunos dicen que fue casi un milagro mecánico, otros, que fue pura coincidencia, otros juran que alguien dentro de la tripulación sabía algo que no debía saber. Pero todos coinciden en una sola frase, repetida con la misma seriedad, como si fuera un juramento: ese día entendimos que no era un tanque. Era un mensajero que no fallaba. Y ahora, aquí es donde empieza la historia que casi nadie se atreve a contar completa, porque mientras más la cuentas, más te das cuenta de lo extraño que fue todo. Aquel amanecer en la Sierra Española tenía algo raro. No raro como un mal presagio evidente, sino raro como cuando el silencio parece escuchar. Los vecinos del caserío de Valdejorna contaban que hasta los perros se quedaron inquietos, mirando hacia los montes como si alguien importante estuviera por llegar. No ladraban con furia. Se quedaban tensos, con la cabeza inclinada, como si detectaran un sonido que el oído humano todavía no alcanzaba. Y fue justo esa mañana cuando el capitán Arriaga, sí, un mexicano enviado como asesor técnico, alguien que conocía ese tanque por dentro y por fuera, recibió una llamada urgente del destacamento español. La voz del operador no era firme, era apretada. Capitán, necesitamos que revise el tanque. Está bien, pero está haciendo cosas que no debería. Arriaga frunció el ceño. Un tanque no es un animal para hacer cosas raras. Un tanque obedece, responde, se enciende cuando se le ordena, se detiene cuando se le manda. Pero la explicación no terminó ahí. Se encendió solo, mi capitán. Arriaga se quedó quieto un segundo. ¿Cómo que solo? La voz bajó, como si al operador le diera vergüenza decirlo, solo. Y avanzó unos metros sin que nadie estuviera dentro. No era la primera vez que Arriaga escuchaba algo parecido. En México, tiempo atrás, un par de soldados habían jurado lo mismo, pero en aquel entonces lo atribuyeron a un sistema de arranque mal entendido, a una palanca mal colocada, a un error humano disfrazado de misterio. Nada místico, nada de fantasmas, solo tecnología interpretada con nervios.
pero esta vez había algo más. Y, mi capitán, la voz se quebró un poco, se quedó detenido mirando hacia el monte, como si estuviera apuntando a algo. Arriaga sintió un escalofrío que prefería no confesar. No porque creyera en lo sobrenatural, sino porque conocía ese modelo mejor que nadie. Ese tanque no hacía nada sin ser mandado. Nunca. Cuando llegó al destacamento, encontró al chapulín de acero estacionado, quieto, casi inmóvil, pero con ese aire inquietante de objeto que terminó algo, no de objeto en reposo. Los mecánicos decían que no había falla. Los indicadores marcaban normal. Los soldados juraban que el motor había ronroneado bajito, como si respirara, y algunos, más supersticiosos, preferían no acercarse demasiado. «Capitán, ese tanque no está normal», murmuró un cabo español, bajando la voz como si el metal pudiera oírlo. Lo vimos girar la torreta como si buscara algo que nadie más veía. Arriaga no respondió. Se acercó, pasó los dedos por la superficie áspera del blindaje. Estaba tibio. No caliente como después de una marcha larga. Tibio como si alguien lo hubiera despertado hacía poco y luego lo hubiera dejado ahí, esperando. Esa tibieza lo inquietó más que cualquier cuento. Porque la tibieza no miente, habla de tiempo reciente, de actividad cercana. Mientras tanto, en los montes al norte del caserío algo se movía. No era una columna grande, no era una marcha ruidosa. Eran grupos pequeños, dispersos, con señales discretas, como quien prepara algo sin querer que se note. El rumor llegó al cuartel antes del mediodía. Las células guerrilleras están reagrupándose. Los oficiales españoles no estaban seguros de la magnitud, pero los habitantes de Valdejorna lo sintieron antes que cualquiera. Las calles se vaciaron temprano. Las tiendas cerraron sin explicación. Las miradas se iban a las colinas con una rapidez nerviosa. Y en medio de ese ambiente tenso, el tanque volvió a encenderse sin órdenes, sin tripulación, como si una brújula invisible le hubiera susurrado ahora. El motor rugió bajo, profundo, sin agresividad. Ese tipo de sonido que no amenaza, pero avisa. Arriaga salió apresurado y saltó dentro de la cabina. El tablero marcaba normal, los sistemas no mostraban nada extraño, y aún así el tanque parecía decidido. «¿A dónde quieres ir?», susurró Arriaga casi riéndose, intentando espantar la sensación absurda con humor. La máquina avanzó unos metros y se detuvo de golpe. Luego giró la torreta lentamente hacia el barranco norte, a un punto específico, un lugar que desde abajo no ofrecía nada. «Mi capitán», dijo un soldado acercándose con cautela, «ahí arriba alguien dejó señales con humo hace rato. Creímos que era un campesino quemando ramas, pero, no sé. Ya no había humo. Ya no había rastro. Pero la dirección era exacta. Como si el tanque hubiera detectado algo antes que todos». Sin levantar la voz, sin dar órdenes agresivas, Arriaga pidió que la unidad se preparara para un reconocimiento discreto. Nada de ruido, nada de confrontación, solo subir, mirar, entender. Pero antes de dar la señal final, el tanque se movió otra vez, apenas unos centímetros, como empujándolo a decidir más rápido. Los soldados se miraron entre sí. Y uno, finalmente, lo dijo bajito, casi con vergüenza por sonar infantil: «Ese tanque no quiere que lleguemos tarde, mi capitán». Arriaga no respondió, pero tragó saliva. Porque aunque no quisiera admitirlo en voz alta, también lo estaba empezando a sentir. En esas montañas españolas, ese viejo modelo mexicano no era un simple vehículo. Era un centinela. Uno que no dormía. Uno que parecía escuchar cosas que los demás todavía no comprendían. Y justo cuando iban a iniciar el ascenso, un sonido lejano quebró el aire. No un estallido grande, no un estruendo. Apenas un eco hueco, como un golpe seco contra una piedra, suficiente para tensar los hombros de todos.
Suficiente para que Arriaga cerrara la escotilla y se acomodara en su lugar sin perder un segundo, porque algo estaba por empezar, algo que haría que desde ese día nadie volviera a llamarlo Chapulín de Acero en tono de burla. Si ya estás imaginando esa sierra fría, ese silencio raro y ese motor profundo que parece un aviso, suscríbete ahora y comparte este video, porque lo que ocurre en el ascenso es el punto donde esta historia deja de ser un tanque curioso y se convierte en una cosa mucho más oscura, más difícil de explicar, más imposible de olvidar. El camino hacia el barranco norte no era un camino, era un capricho de la montaña. Senderos estrechos, curvas que parecían inventadas por alguien sin miedo al precipicio, piedras que rodaban con solo mirarlas. Ni los mulos querían subir por ahí. Pero el tanque, ese tanque mexicano que muchos habían tratado como anécdota, avanzaba como si conociera cada centímetro del terreno. Los soldados españoles lo seguían a pie con paso medido, sin querer alzar demasiado la voz, como si el sonido pudiera delatarlos. Arriaga iba dentro, atento al panel, escuchando cada vibración del motor, como si las vibraciones fueran un idioma que todavía no aprendía del todo. «Mi capitán», dijo el sargento Ruiz por radio, «¿seguro que no quiere que lo remolquemos en la parte final?» «No», respondió Arriaga sin pensarlo, «este tanque nació para esto». Y era verdad, había momentos en que parecía que la máquina tenía memoria de lugares que nunca había pisado. A mitad del ascenso, un viento frío golpeó la ladera. No era normal para esa temporada. Y cuando el viento cambia donde no debería, los viejos del pueblo siempre dicen que es porque algo importante se está moviendo. El tanque redujo velocidad. No por falla. No por cansancio. Por decisión. Arriaga lo sintió en el cuerpo, esa pausa mínima, como un animal oliendo el aire antes de continuar. «¿Qué ves?», murmuró él, una pregunta que no debería tener respuesta. Pero entonces lo vio. Una marca en una roca escondida en sombras, apenas perceptible desde abajo. Un símbolo pintado con tierra húmeda, un signo usado por células rurales para comunicarse sin dejar mensajes obvios. Un círculo incompleto, una advertencia interna. Arriaga frunció el ceño. ¿Quién demonios dejó eso tan arriba? Ruiz llegó jadeando. «Mi capitán, si esa señal está fresca, significa que alguien pasó por aquí hace muy poco». Arriaga entendió la implicación. Si las guerrillas estaban usando ese camino, ya no se trataba de movimientos aislados. Era planificación seria. Tal vez un encuentro, tal vez un traslado, tal vez algo más grande. Pero entonces el tanque se detuvo de golpe. No un frenazo brusco, una detención firme, como un guardián diciendo hasta aquí. Arriaga subió por la escotilla para ver desde arriba. Y lo que vio no debería haber sido posible, en el risco, mucho más arriba, alguien había dejado un trapo rojizo atado a una rama. No era bandera oficial. No era aviso militar. Era un rastro. Un llamado. Y lo raro, no había viento suficiente para moverlo, pero el trapo se movía apenas, lo justo para llamar la atención, como si quisiera ser visto por el tanque y solo por el tanque. Los soldados empezaron a murmurar. Ese trapo no estaba cuando pasamos hace 2 semanas. ¿Y cómo llegó ahí arriba? Eso es casi vertical. Nadie escala eso sin dejar rastro. Arriaga sintió el peso de algo que no cuadraba. Pero no tuvo tiempo de acomodar la idea, porque un sonido apagado llegó desde el monte contrario. Un golpeteo rítmico, como si alguien martillara madera contra roca. No era una explosión. No era un disparo. Era insistente. Y entonces, el tanque reaccionó al instante, giró su torreta hacia ese eco, lento, preciso, como si supiera exactamente dónde mirar. Arriaga se quedó helado. ¿Qué demonios? Y entonces lo vieron, una pequeña columna de polvo subió desde un punto lejano en la ladera. Un movimiento discreto,
demasiado discreto para ser casual. El tipo de movimiento de quien no quiere anunciar estoy aquí, pero tampoco quiere desaparecer del todo. Mi capitán, dijo Ruiz, creo que alguien está intentando que lo veamos, pero no que lo encontremos. Arriaga tragó saliva. ¿Y por qué demonios querría alguien llamar la atención de un tanque? Nadie respondió, porque la verdad era demasiado extraña. Parecía que no estaban siendo guiados por un enemigo que buscara atacarlos. Parecía que alguien necesitaba que ese tanque, y solo ese tanque, llegara a un punto específico. ¿Para qué? Arriaga bajó a la cabina, tocó el panel, respiró profundo como quien decide cruzar una puerta sin saber qué hay del otro lado. Está bien, murmuró, llévame. Si quieres mostrarnos algo, muéstralo. Y el tanque avanzó, un paso firme, luego otro, como si por fin hubiera recibido la confirmación que esperaba. Los soldados lo siguieron con una mezcla de respeto y temor, porque ese día, más que nunca, parecía que la vieja máquina mexicana tenía un destino que nadie había escrito en ningún papel visible. Muy pronto, el tanque avanzó por la ladera como si siguiera un rastro que solo él podía percibir. No había huellas, no había marcas evidentes, no había sendero claro. Pero el chapulín de acero se movía con la seguridad de quien camina por un camino invisible. Arriaga revisaba una y otra vez los indicadores. Todo normal. Nada que explicara esa decisión. Y aún así, cada vibración del motor tenía un ritmo particular, como si respondiera a señales que el capitán no escuchaba con los oídos, sino con el instinto. Mi capitán, dijo Ruiz por radio, ¿por qué tengo la sensación de que seguimos una ruta ya hecha? Arriaga tragó saliva antes de contestar. Porque no eres el único que lo siente. A medida que subían, el aire cambiaba. Más frío. Más seco. Más silencioso. Los soldados comenzaron a notar algo simple, pero inquietante, no había pájaros. Y en esas montañas siempre hay pájaros. Un cabo joven levantó la vista de pronto, mi capitán, arriba. ¿Qué viste? Un halcón estaba dando vueltas, pero se fue en cuanto vio el tanque. Arriaga ajustó la mirada hacia el cielo y alcanzó a ver apenas un punto que se desvanecía entre nubes. Ruiz habló con un tono serio, casi como si estuviera repitiendo una historia vieja. Las guerrillas de esta región tenían una ruta secreta, mi capitán. Le dicen la ruta del halcón. Según dicen, solo la usan cuando transportan algo, o a alguien, que no debe ser visto. Arriaga frunció el ceño. ¿Y por qué demonios un tanque estaría siguiendo una ruta clandestina? Ruiz tardó un segundo en responder, eso mismo me pregunto yo. El viento subió de golpe, empujando polvo y hojas secas. El tanque frenó un instante y luego, como obedeciendo una señal precisa, giró hacia un paso estrecho que parecía imposible para cualquier vehículo, menos para él. Los soldados se miraron con ojos abiertos. Ese camino no aparecía en mapas, ni siquiera en los viejos. Y aún así, el tanque entró sin dudar. La garganta entre rocas era tan apretada que los hombres tuvieron que caminar pegados a la pared para avanzar, sintiendo la piedra cerca del hombro, escuchando cómo el blindaje rozaba con un margen ridículo, como si conociera el espacio exacto desde antes de existir. Después de varios minutos que se sintieron más largos de lo que eran, llegaron a una pequeña explanada escondida en medio del monte, un lugar tan oculto que parecía que el mundo lo había olvidado. Arriaga salió por la escotilla y respiró hondo. Había olor a tierra removida, a leña apagada hacía pocas horas, a presencia humana reciente. Entonces lo vio, bajo una roca ladeada, como escondida con intención, había una caja metálica pequeña, sellada, con pintura desgastada, mexicana. No española. No europea. Mexicana. Arriaga sintió un golpe en el pecho, como si el aire se hiciera más pesado. ¿Qué hace esto aquí?, susurró.
Un cabo se acercó con cuidado. Mi capitán, esta caja tiene años. Arriaga no apartó la vista. Sí. Lo sé. Los soldados se juntaron formando un semicírculo. La caja tenía un sello casi borrado, pero Arriaga lo reconoció al instante. Era el emblema del antiguo programa experimental donde había nacido el modelo del Chapulín de Acero, un proyecto que, según los archivos oficiales, nunca había salido de México, nunca. Ruiz tragó saliva. ¿Cómo llegó esto a España? Otro soldado añadió, con voz baja, ¿y por qué está en un lugar que ni los locales conocen? Arriaga no respondió, porque la respuesta no existía dentro de lo razonable. Todo lo anterior. La señal del trapo rojo, el halcón, el camino invisible, la reacción del tanque, llevaba a ese punto. Una caja mexicana escondida en un monte español, en una ruta reservada para momentos críticos. Como si hubiera sido colocada ahí para ser encontrada, pero no por cualquiera, por el mismo tanque nacido del mismo origen. Arriaga pasó la mano por el metal. Estaba frío. Muy frío. Como si el interior guardara algo que no quería despertar. Mi capitán, dijo Ruiz, nervioso, ¿la abrimos? Arriaga inhaló. Y justo cuando iba a dar la orden, el tanque encendió sus luces frontales solito, sin que nadie tocara nada. 2 destellos pausados. Luego uno más. Ruiz palideció. Mi capitán, eso es un código. Código de señalización. Arriaga sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué dice? Ruiz respiró hondo, como si le pesara traducirlo. Das. No lo habrán aquí. El silencio cayó encima de ellos. No un silencio normal, sino ese silencio que se siente como advertencia. El tanque, el viejo tanque mexicano, acababa de mandarles un aviso. Y por primera vez, nadie se atrevió a bromear. Arriaga miró la caja, miró al tanque, miró a sus hombres. Había algo en la postura del blindaje, en la manera en que las luces quedaban fijas, que se parecía demasiado a la vigilancia. Como si el Chapulín de Acero no solo los hubiera guiado, sino que los estuviera cuidando de un error. En este punto, si tú fueras Arriaga, ¿la abrirías ahí mismo o te la llevarías? Escríbelo en comentarios y comparte este video, porque lo que ocurre después es la razón por la que esta historia se cuenta en voz baja. La respuesta no fue simple, y las consecuencias fueron más raras de lo que cualquiera esperaba. La caja siguió ahí, inmóvil, como un recuerdo enterrado que de pronto había decidido salir a la superficie. El tanque mantenía sus luces encendidas, como si estuviera marcando una línea, hasta aquí. Arriaga tomó aire. No era miedo. Era la certeza de que estaba por cruzar un límite. Muy bien, dijo al fin, con una firmeza que le salió más del deber que de la calma, nos movemos. Esto no se abre aquí. Ruiz asintió, todavía con el rostro tenso. Los soldados rodearon la caja y la levantaron con cuidado, como si no supieran si cargaban algo valioso, peligroso o simplemente prohibido. No sabían qué era. Solo sabían que, por alguna razón que ninguno podía explicar, el tanque quería que saliera de esa montaña. El descenso fue lento, casi ritual. El Chapulín de Acero guiaba la ruta avanzando sin prisa, como un viejo guardián escoltando algo importante. El viento parecía bajar de intensidad. Las aves seguían ausentes, y eso, lejos de tranquilizarlos, los hacía sentir observados por la propia sierra. Cuando llegaron al destacamento, el sol ya estaba cayendo. Una luz naranja bañaba el blindaje, dándole una apariencia extraña, casi como si el tanque llevara encima una historia que nadie más podía leer. Nadie se atrevía a decirlo, pero todos lo pensaban, algo en esa máquina estaba fuera de lo normal. La caja fue llevada a un hangar viejo. Puertas cerradas. Solo Arriaga, Ruiz y 2 técnicos autorizados. Nadie más.
Afuera, el tanque quedó estacionado frente al hangar, alineado con la puerta como si estuviera esperando. Adentro, prepararon herramientas, encendieron luces, se pusieron guantes. Arriaga pasó la palma sobre la caja una vez más. Lo que sea que haya aquí. Ya esperó demasiado, murmuró. Rompieron el sello. La tapa cedió con un suspiro metálico profundo, como si la caja exhalara después de años guardando silencio. Los cuatro se inclinaron. Dentro no había armas. No había explosivos. No había munición. Nada de eso. Había documentos. Planos. Fotografías. Y una libreta vieja escrita a mano, manchada por el tiempo, con páginas que se veían frágiles como si se fueran a deshacer con el aire. Arriaga tomó la libreta con cuidado. La abrió. En la primera página, un nombre escrito con tinta casi borrada, pero legible, Proyecto Mensajero. Debajo, una línea que le heló la sangre por lo imposible, Ingeniería México, España. Y una fecha escrita como quien no quiere llamar la atención, pero necesita dejar constancia. Arriaga tragó saliva. No, susurró, más para sí mismo que para los otros. Esto no existe en ningún archivo oficial. Pasó las páginas una por una. Y conforme leía, conforme miraba fotos antiguas, conforme veía trazos de diseño y anotaciones, empezó a entender lo impensable. El tanque que España compró no era solo un vehículo para patrullaje. Era el último eslabón de un proyecto binacional enterrado, abandonado, diseñado para moverse por rutas que no estaban en mapas, para leer señales simples, para seguir rastros humanos de manera casi instintiva, para colocarse donde debía estar sin depender siempre de órdenes directas. No era magia. Era algo más incómodo, era memoria mecánica, era un método, era una idea construida para tiempos donde la guerra mundial había enseñado que la información vale más que el ruido. Ruiz leyó por encima del hombro de Arriaga y se quedó quieto, como si le costara procesarlo. Entonces, mi capitán. Arriaga levantó la vista, con los ojos más serios de lo habitual. Sí. Ruiz bajó la voz, el tanque nos trajo a esa caja porque reconoció la ruta. Arriaga asintió despacio. Una ruta usada hace décadas, una ruta que alguien quiso que no se olvidara. Los técnicos se miraron entre sí sin saber si debían sentir miedo o respeto. Porque en ese momento, el chapulín de acero dejó de ser equipo. Se volvió mensaje. Y un mensaje, cuando llega, siempre trae consecuencias, aunque nadie quiera. Arriaga cerró la libreta y la sostuvo un segundo contra el pecho, como si esa libreta pesara más que papel. Este tanque, dijo con voz firme, no es un arma. Nunca lo fue en el sentido que todos creen. Es una memoria. Una memoria hecha hierro. Un legado que nadie quiso cargar, hasta que él mismo decidió entregarlo. Y justo en ese instante, como si el metal entendiera que habían comprendido, una vibración suave recorrió el hangar. Era el tanque afuera. Encendió el motor apenas un segundo, solo un segundo, como un suspiro, como un aquí estoy. Y luego volvió al silencio. Arriaga lo entendió sin que nadie se lo explicara. La misión había terminado. El mensajero había entregado su mensaje. Los documentos fueron trasladados discretamente a un archivo militar. El informe oficial, el que se escribe para que duerma en un cajón, diría que se trataba de material histórico encontrado durante una operación rutinaria. Nada más. Sin misterio. Sin historia. Pero los que estuvieron ahí, los que vieron cómo el tanque los guió, los que escucharon el código de luces, los que sintieron ese destino metálico empujándolos a moverse, esos nunca lo olvidaron. Y en España, en las montañas donde el viento todavía repite historias, la gente siguió diciendo, no era un tanque. Era un guardián mexicano que vino a recordar algo que el mundo quiso enterrar.
Y en México, en archivos polvorientos donde nadie mira, dicen que hay un espacio vacío en una carpeta sin nombre. Un hueco donde debería estar un expediente completo. Porque hay máquinas que se apagan y hay máquinas que cumplen un destino. El Chapulín de Acero fue de las segundas. Siempre. Si esta historia te atrapó, suscríbete y comparte el video, porque hay más relatos como este, donde la guerra no se entiende por el ruido de un disparo, sino por el silencio de lo que se oculta. Y dime en los comentarios, ¿crees que el tanque sabía, o crees que alguien lo estaba guiando desde el principio?